Hola, buenos días a todos a este nuevo webinar del Club Excelencia en Gestión. Para los que no me conozcáis, soy Denis Sánchez, responsable de foros y de benchmarking del club. Hoy vamos a continuar con una tercera edición del ciclo de webinars que hemos organizado dentro de las acciones post-foro anual que, como sabéis, tuvo lugar el pasado 4 de junio en IFEMA bajo el lema Acelerando la transformación de las organizaciones. Hoy dinamizará el webinar tal como lo hizo en el foro anual el Instituto de Economía Digital ISEM. El objetivo del ISEM es la preparación de los profesionales de hoy y de mañana en estrategias digitales a través de sedes distribuidas por todo el país y ofreciendo sobre todo formación online. El instituto se distingue por su cercanía al mundo empresarial y el enfoque práctico de sus programas. De ahí que cuente con profesores de destacado nivel que ejercen como profesionales en activo compartiendo sus experiencias con el alumnado. Por ello, hoy contamos con Alberto Torres, director académico del ISEM. Él es licenciado en ADE por la UNED y Gestión Comercial y Marketing por ESIC. Tiene estudios de posgrado en MBA por el Instituto de Empresa y máster en Dirección de Negocios y Tecnología por la DEUS. Actualmente comparte su tiempo como CEO de la empresa NetQ, que desarrolla soluciones en la industria 4.0 basada en tecnologías de inteligencia artificial y blockchain. Y también es director académico asociado y profesor de la Escuela del ISEM en diferentes programas de tecnología económica digital. Antes de continuar con el webinar, les voy a comentar muy brevemente cómo se va a desarrollar. La duración prevista es de 45 minutos, que será el tiempo que dure la ponencia de Alberto, para continuar, como siempre, con un tiempo de coloquio de aproximadamente 10-15 minutos. Como sabéis, todos aquellos que quieran hacer preguntas me las pueden enviar a lo largo de la ponencia de Alberto a través del chat que se encuentra en la parte inferior derecha de vuestras pantallas. En el momento del coloquio, pues yo iré leyéndole a Alberto todas las preguntas para poder ir dándole respuesta. Sin más, le voy a ceder la palabra a Alberto. Buenos días, Alberto. Déjame que te ceda el rol para que puedas empezar con la ponencia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Y bueno, como comentaba antes, vamos a hablar un poquito en este webinar de cómo identificar y evaluar tecnologías emergentes para acelerar la transformación digital de los negocios, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito como un observatorio, intentando ver dónde podemos entender estas tecnologías, cómo podemos identificarlas y de qué tecnologías estamos hablando en los próximos años, ¿no? Para poder ir monitorizándolas y ver cuándo sería el momento más acertado para empezar a trabajar con ellas, ¿no? Sin más dilación, vamos a ver aquí. Bueno, la presentación ya la he hecho antes. ¿Qué objetivos tenemos hoy? Bueno, pues vamos a ver tres partes o tres puntos. Un poquito vamos a, en esta pequeña charla que voy a daros o esta pequeña apuntes, lo vamos a diferenciar estos tres bloques, que es identificar y evaluar las tecnologías, o dónde podemos identificarlas, cómo las identificamos y cómo las evaluamos, cómo podemos ver cuáles van a ser estas tecnologías que van a impactar más, luego cómo gestionar una cartera tecnológica, es decir, cómo podemos hacer para que qué tipo de tecnologías para que den soporte sobre todo a la estrategia general de la organización, ¿no? Y al final cómo podemos implicar un poquito a los grupos de interés en la evaluación y desarrollo de esta cartera tecnológica, ¿no? Cómo la implementamos y cómo vamos introduciéndola dentro de la compañía, ¿no? Serían un poquito los objetivos de mi participación para que luego, bueno, pues pasemos a compartirlo y a hablar abiertamente entre todos, ¿no? Con lo cual, lo primer punto sería hablar de qué tecnologías estamos hablando, de cuáles son las que, bueno, pues cuáles son las que tenemos que ver, ¿no? Si viéramos este cuadro, actualmente tenemos identificado ya una serie de tecnologías que todos estamos trabajando con ellas, que serían las que llamamos las tecnologías de la última década, ¿no? En estas tecnologías, pues básicamente, pues ya todos son tecnologías maduras, todos estamos trabajando con ellas y actualmente no sería una diferencia o no sería un valor diferencial en el mercado, ¿no? No nos sería una ventaja competitiva el trabajar con esta. Al revés, si no estamos en estas tecnologías, pues básicamente estaríamos teniendo una desventaja
de valor en el mercado, ¿no? ¿Y qué tecnologías son estas? Pues estamos hablando de la parte móvil, toda la parte mobile, toda la parte social, toda la parte de analítica, de data, toda la parte de business intelligence, toda la parte de analítica del dato y toda la parte de cloud, ¿no? Son las 4 tecnologías que actualmente todas las compañías están implementando e inclusive todas las compañías que son nativas digitales, como veis aquí, Airbnb, Spotify, Uber, Stripe, etcétera, todas estas compañías nativas digitales básicamente han nacido en estas 4 tecnologías, ¿no? Se basan en estas 4 tecnologías y actualmente ya podemos decir que son las que hemos estado conviviendo con ellas durante la última década y que, bueno, que ya poco a poco pues tenemos que ir empezando a incorporar nuevas tecnologías dentro de nuestro portfolio porque estas ya pues son maduras y nos hacen tener una ventaja. ¿Qué ocurre? Si viéramos este cuadro para ver un poquito el impacto de las nuevas tecnologías y entender en el futuro las nuevas tecnologías que están llegando, la importancia o no que tienen en el mercado, podemos ver un poquito el ejemplo de la cloud, ¿no? Esta es una gráfica de la capitalización bursátil que tuvo la Amazon en la parte de cloud cuando nació en el año 2010 y durante el periodo inicial de su desarrollo en el mercado, como era básicamente la tecnología que pensaba todo el mundo, que iba a ser el futuro, que era la ventaja competitiva realmente para poder competir en el futuro, todo el mundo pensó que con el cloud, pues básicamente era la tecnología del futuro, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que otras compañías empezaron a incorporar cloud y actualmente, bueno, es una tecnología que ha estado bien, ya está madura, el cloud está evolucionando, pero se ha visto que el cloud es una tecnología más, que no va a ser la única tecnología. Es decir, como veis, este pico que tiene aquí de capitalización bursátil es una nube, es una burbuja que casi todas las nuevas tecnologías tenemos que identificarlas que no van a ser las tecnologías que van a ser las únicas del futuro, ¿no? Que los momentos estos hype que hay de tecnologías, bueno, pues sí, identifica una serie de tecnologías potentes, pero que van a convivir con más tecnologías en el futuro, ¿no? Que es un poco lo que nos dice este cuadro, es decir, que tenemos que considerar a todas las tecnologías en su medida. Para ello, podemos introducir algunas fuentes de observatorio. Una de ellas interesante y bastante común en toda la parte de observación digital, de observatorio de tecnologías digitales, es la curva de Gartner, ¿no? Gartner, la consultora americana, saca todos los años en julio, ahora está a punto ya, durante yo creo que la semana que viene nos publica la de este año, y nos da una información de una serie de tecnologías. ¿Qué tecnologías son las que mide Gartner? Pues básicamente Gartner lo que mide en este cuadro son las tecnologías que van a ser masivas, es decir, que son tecnologías que todo el mundo va a utilizar como el cloud, como el mobile, como la parte social y que van a impactar tanto en la parte personal o privada de las personas como la parte económica de las empresas. Con lo cual, son tecnologías que van a tener un alto impacto y lógicamente tenemos que tener seguirlas para ver cuándo tenemos que entrar, ¿no? ¿Qué nos dice el cuadro? Bueno, pues el cuadro lo hace básicamente con 150 criterios que evalúa diferentes tecnologías y en base a los criterios, a esta encuesta que hace todos los años, evalúa unos puntos, ¿no? Un posicionamiento en esta curva, ¿no? Y en esta curva lo que nos dice es que hay una parte inicial, que es esta parte de aquí, esta curva de subida, que es cuando las tecnologías están empezando a desarrollarse, que apuntan ya a que pueden ser masivas, pero que todavía están en una fase inmadura, ¿no? Llega un momento en que las compañías ven que estas tecnologías pueden transformar el negocio y pueden ser importantes, y hay muchas compañías que se apuntan a hacer esa exposición de como que ya están con esas tecnologías, ¿para qué? Para ser los primeros, los más innovadores y mostrar al mercado que ellos pues realmente, bueno, pues están utilizando ya estas tecnologías y que son de los más innovadores, ¿no? Pero realmente aquí arriba, en este punto de inflación, es un momento muy hype y la tecnología todavía no está madura y realmente no la usa casi ninguna empresa, solamente en alguna prueba de concepto o algún piloto muy pequeñito. Con lo cual, se habla mucho de ella, parece que va a ser la del futuro, pero realmente no es. Y luego, ¿qué ocurre? Que empiezan a hacer las pruebas de concepto, la tecnología empieza a madurar y llega un punto en que la gente, pues ya pasa un año, pasa X tiempo, ve que no se usa masivamente y dice, ah, pues esta curva realmente no va a ser masiva, que ni era tan buena ni era tan mala, como aquí se dice, esta curva de desilusionamiento. En este momento, en esta parte de aquí abajo, realmente lo que se están haciendo son bastantes pruebas de concepto, se está empezando a madurar la tecnología, se está viendo que tiene que desarrollarse y luego ya empieza una curva de madurez en la que ya dentro de poco sale de la curva. Cuando sale de la curva, la tecnología madura. Puede ocurrir que esta tecnología durante el periodo desaparezca o no llegue allí. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que la tecnología en algún momento no va a ser masiva, pero va a quedar en el mercado en algún nicho, en algún vertical, en algún punto en el que se va a utilizar, pero
no va a ser masiva. Masiva, como vemos, es una tecnología que va a impactar a todos. Con lo cual, lo que vemos aquí realmente en esta curva es una evolución, ¿no?, de cómo las tecnologías van evolucionando hacia la transformación digital. ¿Y dónde sería interesante nosotros en este observatorio de estas tecnologías que entráramos o que empezáramos a trabajar con ellas o que empezáramos a convivir con ellas? Bueno, hay dos momentos que apunta Gartner que son interesantes. Uno es cuando está en el pico, que realmente es cuando yo quiero tener esa ventaja de decir, oye, yo soy el más innovador, yo voy a estar con esta tecnología, yo estoy empujando con ella, yo estoy trabajando con ella, aunque realmente no sea masiva, o para realmente la oportunidad más real, para realmente ser innovador y poder trabajar ya y apuntarte antes de que ya sea masiva, es en este momento en la que las compañías ya están empezando a hacer las pruebas de concepto, la tecnología todavía no está totalmente madura, no ha salido, no es masiva todavía, pero aquí ya se pueden hacer pruebas de concepto, se puede empezar a entender la tecnología y es cuando ya la tecnología llega a ser madura, yo soy el más innovador porque ya estoy en condiciones de empezar a utilizarla, con lo cual las compañías más innovadoras entran en esta parte normalmente. ¿Cuáles son las tecnologías que podemos citar como ejemplo? Bueno, en el año 2017, esta es una curva de hace ya 2 años, pues como veíamos aquí, pues teníamos una serie de tecnologías en la que en la curva de arriba pues está toda la parte de inteligencia artificial, que se hablaba bastante de ella. Blockchain ya empezó a bajar porque el año anterior estaba aquí arriba, cuando todo el mundo hablaba de ella, pero aquí ya blockchain, como veis, empezaba a bajar. Y el 5G, por ejemplo, estaba aquí todavía creciendo, ¿no? Casi nadie hablaba de él. La realidad virtual ya estaba creciendo, estaba madurando, pero todavía no era masiva. Y la realidad aumentada todavía estaba aquí abajo, ¿no? ¿Qué pasó en el 18? Bueno, pues en el 18 lo que hemos visto es que la realidad virtual ha salido, ya es masiva. Es decir, que el año pasado ya esa tecnología, ya si vamos a empezar a trabajar con ella en el 19, pues no realmente ya no seríamos muy innovadores, porque realmente la tecnología, pues ya hay muchas compañías que la han empezado a implementar desde hace ya un par de años. Interesante, pues por ejemplo toda la parte de, bueno, blockchain ya está bajando más, el 5G está subiendo más y si me dijeran a mí qué va a ocurrir en la curva que van a publicar la semana que viene o dentro de unos días, pues realmente yo creo que la realidad aumentada va a estar por aquí arriba ya medio un poco más madura. El blockchain va a bajar aquí abajo porque ya en blockchain pues se están haciendo bastante pruebas de concepto y se están empezando a hacer ya bastantes casos, con lo cual todo el mundo realmente ahora dice que ya no es, bueno, pues que ya la tecnología no es madura, pero bueno, yo creo que vamos a estar por aquí, esta parte de que todo el mundo cree que la tecnología no va a ser masiva, pero que no vale tanto como decían, pero realmente lo que se está haciendo ya son bastante pruebas de concepto y el 5G va a estar aquí arriba. ¿Por qué va a estar aquí arriba? Porque bueno, todas las compañías, lo estamos viendo como Vodafone, etcétera, muchas compañías están diciendo que ya estamos en el 5G, que ya estamos trabajando con 5G, cuando realmente todavía esta tecnología le quedan un par de años, 2, 3 años, para que llegue al mercado, sea madura y podamos empezar a trabajar todo con ellas. Por lo cual, como veis, es una curva interesante para saber en qué punto tenemos que entrar y tal. También Gartner las clasifica en base a qué impacto van a tener, ¿no? Si va a ser un impacto, por ejemplo, transformacional, es decir, un impacto en el que va a hacer una transformación realmente a un calado muy importante de cómo vamos a trabajar en nuestra forma de negocio, y aquí te clasifica las tecnologías que realmente van a dar ese salto. Como ves aquí, sobre todo es una parte de inteligencia artificial, etc. Y también te dice el periodo de tiempo dónde van a llegar, ¿no? Aquí como ves son tecnologías que de aquí a 5 o 10 años pues van a ser transformacionales, van a ser tecnologías de un alto impacto. Luego tenemos tecnologías con impacto alto, no van a ser transformadoras, pero sí van a tener un impacto alto, y como veis aquí te la van clasificando en base a lo que ellos creen, las expectativas que tienen de que van a llegar a ser maduras, ¿no? Con lo cual es un buen indicativo a la hora de empezar a clasificar y a la hora de entender qué tecnologías tenemos que coger. Y luego, como veis aquí, son tecnologías en las que van a tener un impacto, pero más moderado o bajo, ¿no? Con lo cual, podemos entender perfectamente qué tecnologías tenemos que utilizar, cuáles van a impactar más, cuáles van a ser transformacionales o en qué periodo de tiempo van a llegar. Es una información bastante interesante. ¿Y qué está ocurriendo con todo esto? Bueno, pues ahora mismo en Silicon Valley, que son un poco lo que determinan estos impactos, ¿no? Y esta tendencia, por ejemplo, han visto que las tecnologías, pues hasta hace unos años, se veía, como comentamos, por ejemplo, con lo del cloud, bueno, que había unos hype y que era la tecnología que era del futuro y que parecía como que
que esa tecnología pues iba a dominar y que iba a ser la tecnología ya la más, ¿no? Y esto pasó hace unos años, como hemos visto, con la inteligencia artificial, machine learning, todo esto, que, bueno, pues Silicon Valley decía, pues esto va a ser más hype, esto va a ser tal, pero resulta que ha aparecido blockchain y ahora parece que blockchain pues está más hype que el hype que tenía inteligencia artificial, que sigue siendo un hype, pero no está claro cuál va a ser. Entonces todo el mundo ahora aparece y ya dice, oye, pues entonces ¿qué va a ser? ¿El blockchain del futuro? ¿Va a ser inteligencia artificial? ¿O qué va a ser, no? Por lo cual, lo que están viendo y lo que hemos visto y lo que veíamos a colación de esa curva que hemos visto antes de la cloud, que las tecnologías en el futuro pues no va a ser como antes, ¿no? Que aparecía una tecnología, hacía ese impacto transformador, seguía unos años, bastantes años, luego aparecía otra tecnología y así en el futuro, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo es que las tecnologías lo que están haciendo son convergencias. Es decir, que no va a haber una tecnología de futuro que domine, sino que poco a poco se van a ir apareciendo tecnologías convergentes. ¿Qué es esto de la convergencia tecnológica? Bueno, pues la convergencia tecnológica básicamente son tecnologías que van a ser complementarias y que juntas van a hacer esa transformación del negocio y que van a ser las que van a marcar el futuro. Y Silicon Valley y todos los analistas marcan que esta convergencia tecnológica de la próxima década, igual que antes vimos que era el cloud, la parte social y la parte móvil, en los próximos 10 años vamos a estar hablando, igual que si este mismo webinar lo hubiéramos tenido hace 10 años, os estaría contando esto diciendo, oye, mira, que vamos a entrar todos con cloud, vamos a entrar todos con mobile y con la parte de social, ¿no? Estaríamos diciendo, bueno, pues diríamos, pues esto parece que está todavía un poco verde, ¿no? Pues bueno, estamos lo mismo ahora, en el que ya se están empezando a implementar y que ahora la convergencia futura y las tecnologías estas futuras que van a marcar estas nuevas tecnologías en los próximos 10 años son estas, la inteligencia artificial, la parte de conectividad, todo conectado, la parte de IoT, Internet de las Cosas y blockchain. ¿Por qué? Porque las tres son complementarias y usándolas las tres, pues tenemos una automatización, tenemos una serie de beneficios y que además lo que le falta a una le da el aporte a otra, con lo cual la combinación van a marcar la década, con lo cual tenemos que ir monitorizando en concreto sobre todo estas tecnologías, ¿no? Si viéramos, por ejemplo, este mismo cuadro que es de Deloitte, en el futuro pues también nos marca lo mismo, ¿no? Aquí pone toda la parte de realidad aumental, virtual y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una tecnología interesante a la hora bueno, es una tecnología importante a la hora de que va a cambiar un poco nuestra forma de la parte de interacción con las máquinas y sobre todo va a ser los nuevos interfaces máquina-usuario, ¿no? Con lo cual también son tecnologías que van a empezar, pero como veis, son tecnologías en convergencia, siempre hablamos de convergencia. Unas van a ser más transformadoras y otras, como en este cuadro, pues van a complementarse y van a dar. Como veis también aquí incorporan el ordenador cuántico. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tener mucha capacidad, mucha parte de inteligencia artificial y mucha parte de realidad aumentada y virtual con estos nuevos interfaces, el ordenador cuántico le va a dar esa capacidad de computación para que esto, bueno, pues se desarrolle de una forma masiva. Bien, ¿y cómo podemos gestionar una cartera tecnológica que dé soporte a la estrategia? Bueno, pues lo que tenemos que ver aquí, me remito a la curva de Porter, la curva de valor, porque realmente tenemos que ver nuestro modelo de cómo generamos valor dentro de nuestra organización. Tenemos que irnos a analizar si estamos en una matriz como la de Porter o estamos en una matriz diferente como puede ser una creación de valor a través de una matriz matricial, si estamos en un ecosistema, si estamos en otro modelo, pero bueno, tradicionalmente casi todas las compañías actualmente todavía nos regimos por una matriz como esta de creación de valor según Porter, ¿no? En la que tenemos una serie de elementos que estamos generando valor y una parte o una cadena de valor horizontal en la que, bueno, pues transformamos desde el origen, desde la parte de recursos, hasta nuestros productos, ventas, servicios que generamos en el cliente, generamos en cada fase de todas estas operaciones que hacemos un valor, le damos un valor, añadimos un valor a esta matriz y obtenemos pues, una ventaja competitiva con un margen, con un valor que generamos al mercado, que nos lo pagan y nos revierte, ¿no? Y luego una cadena de valor vertical en la que las compañías, bueno, pues a través de la infraestructura, de toda la parte de recursos humanos, toda la parte de compras, toda la parte de desarrollo tecnológico, pues también aporta valor y da soporte a toda la creación de valor horizontal. ¿Para qué? Para al final llegar a un margen o tener un valor añadido en el que ponemos un servicio, un producto en el mercado y nos da valor, ¿no? Con lo cual, nosotros tenemos que ver ver dónde van a impactar estas nuevas tecnologías, si van a impactar en una automatización, en una eficiencia, si van a impactar en la parte más de relación con el cliente, en la parte más de operaciones, en la parte de logística y tenemos que ir viendo dónde van a impactar, ¿para qué? Para
poder, como decíamos antes, entender las tecnologías, ¿no? Y saber cómo vamos a desarrollarlas. Para ello, pues igual que antes, nos podemos ir hacia los estudios que tenemos o los informes que hay en el mercado, como puede ser este también de Gartner, en el que nos va marcando un poco la parte más estratégica de cómo implantamos o qué tecnología van a afectar más en nuestra creación de valor, ¿no? Que está un poco relacionado con el cuadro anterior, pero más gestionando un poco a la parte en la que tenemos que, o ver cómo tenemos que generar ese valor y cómo se va a implantar, ¿no? Aquí habla pues toda la parte inteligente, cómo damos inteligencia a todos nuestros procesos y a toda nuestra automatización de la compañía en esa cadena de valor. Toda la parte de digitalización, aquí están todas las partes de interface, cómo vamos a relacionar, cómo vamos a hacer nuestro gemelo virtual digital futuro, etcétera, ¿no? Aquí una serie de tecnologías que nos va a permitir esa digitalización total. Y luego toda la parte de ecosistema, ¿no? Cómo vamos a relacionarnos, si vamos a tener esa matriz de valor de Porter o vamos a ir evolucionando hacia un ecosistema más relacionado en tipo matriz, tipo más ecosistema generado, todo interconectado y todo con las nuevas tecnologías de IoT y con la conectividad, ¿no? Es decir, que esto nos va a marcar también un poco esa generación de valor en la organización, cómo va a ir transformándola, cómo la vamos a tener que ir transformando y cómo vamos a tener que ir implementando las tecnologías en base a nuestra matriz de valor y cómo la vamos a tener que ir adaptando, ¿no? Por lo cual es importante el entenderla. Si nuestra organización es más industrial, pues aquí nos tendríamos que ir más bien a la parte más de cómo vamos a gestionar esta implementación de valor a través de las implantaciones de tecnologías, por ejemplo, la industria 4.0, ¿no? Que tiene ya pues un poco su desarrollo y su filosofía a la hora de desarrollar lo que sería una industria con la filosofía 4.0, ¿no? Pues todavía sería todo gestionado con la parte de sistemas ciberfísicos, con toda la parte de sistemas autónomos, los robots, la robótica, todas las tecnologías habilitadoras que se implementan, toda la parte de gestión del gemelo digital, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues igual que antes, nuestra industria tendríamos que ir adaptándola a esta nueva implementación con estas nuevas tecnologías para llegar a esa creación de valor que necesitamos. Y podemos decir también que al final lo que vamos a tener es que entender, bueno, pues cómo converger estas tecnologías. Es decir, que al final para crear valor y gestionar dentro de nuestra organización y poder crear este valor dentro de la compañía, aquí lo importante, pues yo creo que, bueno, mi consejo sería empezar a entender cómo son estas nuevas tecnologías y ya que ya tenemos identificadas cuáles van a ser las 4 o las 3 tecnologías nuevas, que van a ser las transformadoras, las más masivas y las que van a hacer ese impacto transformador dentro de todas las organizaciones y que van a ser las tecnologías que de aquí a 10 años van a sustituir o van a empezar a gestionarse las nuevas tecnologías del futuro, pues lo primero que yo recomendaría sería entender individualmente qué es cada tecnología, cómo es el nuevo IoT, porque bueno, el Internet de las cosas está evolucionando mucho, lleva ya casi 40 años en el mercado, pero ya la nueva parte de conectividad con el 5G, con todo lo que va a llegar en estos próximos años, va a dar una nueva forma de conectividad, porque dentro del IoT vamos a tener una serie nuevas de conectividades, que es a través del 5G, con una latencia muy baja, con una rapidez, mucha transferencia de datos, conectividad total, y luego también lo que se llama la parte de edge computing, que nos va a dar una gestión de datos en el sitio diferente con unas placas nuevas de otro valor añadido que nos va a permitir la digitalización real del mundo físico. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una digitalización realmente de muchos elementos, ecosistemas, todos integrados digitalmente, que se van a conectar, se van a intercomunicar y que se van a hablar entre ellos. Y estos ecosistemas, pues tenemos que entenderlos, tenemos que saber cómo vamos a entrar en nuestra organización, cómo le va a afectar, cómo nuestros servicios y productos van a entrar en estos ecosistemas. Y aquí ejemplos tenemos de nuevos ecosistemas que ya se están empezando a montar. Pues sería todo el tema, por ejemplo, de los Alexas, de toda la parte de voz, ¿no? De Google y toda la revolución que va a haber a través de estos ecosistemas, de voz que van a empezar a integrar y a digitalizar todo el mundo físico. ¿Para qué? Para empezar a tener una interrelación con ellos y empezar a lo que dice aquí, a sentir, a mandar información, a generar los datos, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a empezar a gestionar? Pues lo vamos a empezar a gestionar con el blockchain, que es lo que nos va a dar esa trazabilidad, es lo que nos va a dar esa confianza y nos va a dar todo lo que sería ese registro de transacciones que se van a gestionar entre las cosas. Con lo cual, vamos a tener una automatización que no vamos a tener todo descentralizado en ecosistemas, que nos lo va a dar la conectividad por el IoT. El blockchain nos va a dar esos registros, nos va a hacer que tengamos toda esa trazabilidad. Y luego la inteligencia artificial
también hay que entenderla. Porque claro, igual que tenemos que entender el IoT, tenemos que entender cómo funciona el blockchain, si va a ser una red privada, va a ser permisionada, cómo funciona, cómo lo vamos a implementar, cómo me afecta, cómo es un ecosistema, cómo voy a funcionar yo, qué necesito. Bueno, pues primero hay que entenderlas, igual que la inteligencia artificial, que le va a dar a todo este sistema o a todas estas nuevas tecnologías, el que, pues la capacidad de ser una automatización, gracias a que va a ser autónomo, porque le va a dar la capacidad de tener esa inteligencia que le va a dar a las cosas, ¿no? Porque las cosas solas pues realmente no piensan, pero si le damos esa inteligencia artificial, le damos un automatismo de que las cosas puedan empezar a pensar, puedan empezar a gestionarse solas y puedan empezar a decidir y puedan empezar a tener esa autonomía, ¿no? Que gracias al blockchain y gracias al IoT, pues la combinación de las tres le va a dar esa autonomía total e integración, ¿no? Además, cosa importante, que con el blockchain vemos que también una cosa que le faltaría a todo este nuevo ecosistema de la nueva economía sería la parte de pagar, ¿no? De monetaria, ¿no? La parte de pagos, ¿no? Que es lo que le pasa ahora a las cosas. Las cosas ahora realmente no pueden empezar a pagar, porque los únicos que emiten o pueden pagar son las personas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que gracias al blockchain, con toda la parte de moneda virtual o toda la parte de crédito activos, pues con la inteligencia artificial integrada con la blockchain y la conectividad de las cosas en estos ecosistemas, pues las cosas también pueden empezar a pagar, ¿no? Pueden empezar a gestionar transacciones monetarias. Con lo cual, tenemos el ecosistema perfecto para tener una nueva economía en la que se gestionan todas las cosas autónomas y con una inteligencia artificial, con el blockchain y con el IoT, ¿no? Y todo, por supuesto, con estos ecosistemas vamos a necesitar mucha ciberseguridad para protegernos de todas estas brechas o posibles vulnerabilidades que vamos a tener a la hora de tener unos ecosistemas totalmente descentralizados y abiertos, ¿no? Con lo cual, la tarea del futuro que nos viene es cómo vamos a revolucionar nuestros negocios, cómo vamos a aportar ese valor con estas 4 tecnologías y luego todas las tecnologías que vienen a colación después de estas, ¿no? Aquí veis un poquito la interrelación que hay entre ellas. Como veis, pues hay un montón de procesos y de integraciones que entrarían a impactar dentro de nuestra organización, ¿no? En la que tenemos, pues, desde blockchain con toda la parte de contratos inteligentes, con toda la parte de conectividad, inteligencia artificial, que le aplica toda la parte del data, con la analítica avanzada de datos, toda la parte de transformación digital, la digitalización de nuestro negocio, que se junta en toda esta parte de la automatización también de la robótica, etcétera, de toda la parte de los RPAs o procesos de automatización. Es decir, como veis, pues hay una serie de interrelaciones y todo va en esa convergencia, ¿no? Con lo cual, si tuviéramos que ver la nueva cadena de valor, esa que apuntábamos antes en el futuro, pues aquí tengo un ejemplo de cómo será o cómo podrá ser nuestra cadena de valor en el futuro, ¿no? Cómo vamos a tener ecosistemas y cómo vamos a empezar a trabajar, ¿no? Como veis, vamos a tener un ecosistema o una cadena de valor en la que vamos a tener ecosistemas todo conectados, todos interrelacionados y digitalizados a través de la sensórica y de la captación de ese data, y aquí también algún punto de contacto con la blockchain para empezar a tener esos registros, ¿no? Luego, esto vamos a tener la comunicación a través de las nuevas redes que va a haber, tanto con las existentes como las nuevas que va a haber, y luego toda la parte de ecosistemas de plataformas donde vamos a gestionar todo en el cloud, en ese nuevo cloud que va a ser toda una capa de software muy avanzada, en el que una parte no va a estar gestionado todo por esa inteligencia artificial, y aquí vamos a tener también mucha interacción con el blockchain a la hora de las transacciones y de toda esa automatización del negocio, ¿no? ¿Para qué? Para luego dar unas aplicaciones de negocio en el que nuestros consumidores, nuestros clientes, pues van a gestionar todo de una forma autónoma, descentralizada en ese ecosistema dentro de la blockchain, ¿no? Y aquí, como veis, pues va a ser un poco ese ecosistema de futuro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y aquí tenemos otro cuadro en el que podemos ver también esta evolución más en detalle, porque claro, aquí tenemos las tecnologías que hemos visto, son las 4 más importantes, que son las que van a marcar esa tendencia, esa transformación, esa revolución del negocio, pero aquí vemos luego todas las tecnologías habilitadoras que están alrededor y la evolución de la implementación en los próximos años, ¿no? Como veis, bueno, pues tenemos una serie de tecnologías en las que aquí hay, bueno, de las que están ahora mismo implementándose en el mercado, que estamos ahora mismo, nuestras compañías están trabajando con ellas, que hay desde toda la parte nueva de microservicios, toda la parte de cloud, bueno, como veis aquí, pues realidad aumentada, todo lo que vemos que todavía son tecnologías que realmente, chatbot, etcétera, que ya están empezando a ser un poquito maduras, pero que estamos en todo ese proceso ahora mismo de
de implementación, ¿no? Estas, bueno, pues de aquí a menos de 2 años, de aquí a 2 años, tenemos que las tener ya bastante como implementadas, ¿no? Pues tenemos que, aquí podemos ver todas las que necesitamos y todas las que en este cuadro pues, nos da un buen observatorio para ver cuáles son las que nos están impactando o cuáles son las que tenemos que empezar a integrar. ¿Para qué? Para ir preparándonos hacia las nuevas tecnologías del futuro, que son las de la parte de la derecha, y que nos van a, bueno, pues nos van a empezar a transformar, ¿no? Aquí ya vemos un poco por toda la parte de tecnologías más cognitivas, toda la parte de procesamiento de lenguaje natural, toda la parte más avanzada de inteligencia artificial y aquí ya en la próxima generación, pues cómo vamos implementando ya blockchain, es decir, que como veis, de aquí a 2 años tenemos que ya empezar a trabajar con ellas, ¿para qué? Para que de 2 a 5 años, lo que hablábamos antes, ¿no? Que estamos en ese periodo inicial de esa madurez en la que la convergencia esta, pues aquí ya hablamos de edge computing, aquí ya hablamos de los contratos inteligentes, aquí ya empezamos a hablar de esos ecosistemas, todo relacionado con la parte de la inteligencia artificial, toda esa convergencia de esas tecnologías que habíamos hablado de los próximos 10 años para una que va a ser una realidad, ¿no? De aquí a 5 años, ¿no? Y luego ya de 5 en adelante, a 10 años, pues ya estamos hablando de tecnologías todavía un poco más inmaduras. Pero como veis, aquí lo podemos ver como un zoom, ¿no? Y empezar a ver ya todas esas tecnologías habilitadoras que sobre las principales, esas 4 que hemos identificado como que son las de convergencia más transformadoras, nos tenemos que ir complementando porque luego esto se desgrana en un montón de tecnologías habilitadoras que en cada área nos va a permitir tener bueno, pues ese procesamiento y bueno, pues ese impacto, ¿no? Y bueno, y eso es un poco las tecnologías, cómo las evolucionamos. Y cómo podemos, bueno, cómo podemos implicar a los grupos, ¿no? Bueno, nuestra compañía, ¿no? Porque claro, esto, pues como veis, hay un montón de tecnologías, hay un cambio totalmente casi de la forma de cómo va a ser nuestra cadena de valor, cómo vamos a gestionarnos, cómo vamos a organizar, cómo vamos a impactar dentro de nuestra compañía y cómo vamos a generar de una nueva forma valor dentro de la compañía. Pues bueno, aquí realmente lo que tenemos son una serie de actores que tenemos que empezar a trabajar de una forma diferente, que por un lado están toda la parte de personas, toda la parte de personas, de equipos, porque van a ser al final los más importantes, que son los que van a hacer esta transformación y son los que tenemos que empezar a trabajar con ellos. ¿Para qué? Para poder romper esta forma tradicional de trabajo que tenemos ahora mismo, que está básicamente, como hemos visto, en la cadena de Porter, basada en una serie de cadena vertical totalmente con silos, que da apoyo a una cadena horizontal donde cada parte luego se va generando ese valor, porque todas estas tecnologías que hemos hablado, que vienen de esta nueva década y de todas estas nuevas tecnologías, realmente lo que dan es una nueva forma de gestión de valor, de creación de valor y de aportación de valor a través de ecosistemas, ¿no? Las nuevas tecnologías estas son más ecosistemas, se trabajan todo en todo el IoT, todo el blockchain, toda esta nueva forma, lo que generan son ecosistemas totalmente interrelacionados y con lo cual nuestra organización se va a tener que organizar en equipos con unas metodologías más agile, unas metodologías como pone aquí, de diseño, de desarrollo, de test, de prueba, las típicas metodologías Agile, porque vamos a tener entornos de bastante evolución, muy cambiantes, con nuevas tecnologías que van a estar permanentemente en actualización y en transformación, y vamos a tener que tener equipos totalmente integrados alrededor del cliente, gestionados por todo el data, que al final todas estas tecnologías lo que gestionan es el dato, y se gestiona a través del dato y que estos equipos que van a ser de diferentes áreas de la organización, multidisciplinares, van a formar esta nueva forma de trabajar de ecosistema, en el ecosistema, a través de un nuevo cambio y de una simplificación y de una mayor automatización y eficiencia de todos los procesos, gracias a estas nuevas tecnologías también, en esa nueva cadena de valor dentro del ecosistema, y aplicando las nuevas tecnologías bueno, pues lo que hemos visto de las nuevas tecnologías que van a empezar a dar impacto y que vamos a tener que ir implementando de una forma en estos desarrollos ágiles en base a las necesidades que identifiquemos del cliente y cómo, bueno, pues cómo lo vamos a ir integrando dentro del ecosistema y de esta nueva forma de creación de valor, ¿no? Y luego, muy importante, en esta nueva transformación que vemos de toda esta nueva forma
de gestión de los equipos y de la organización y de la cadena de valor es la gobernanza. A la hora de implementar todas estas nuevas tecnologías habilitadoras y a la hora de cambiar nuestra forma de crear valor, es muy importante desarrollar y crear un framework o crear una nueva forma de gobernanza que nos permita tener esa sostenibilidad en el tiempo, en el futuro, y que esté definida perfectamente, porque claro, cuando hablamos de equipos ágiles y equipos que ya no tenemos esta organización tan estructurada que teníamos en las metodologías tradicionales, necesitamos una nueva gobernanza. ¿Para qué? Para que esto tenga bueno, una organización totalmente definida, que todo lo que se gestiona el dato, pues igual que la gobernanza del dato, pues gestionemos todos estos equipos, y es muy importante la creación de políticas y soporte en esta nueva forma de ecosistema, ¿no? Que es la parte de gobernanza, bueno, que el que sean agile o que hagamos equipos multidisciplinares y que hagamos estos equipos de una nueva forma de trabajar con estas nuevas tecnologías en ecosistemas no significa que no tengamos una organización estructurada en el sentido de que tengamos una gobernanza totalmente gestionando esas capacidades y que pueda ser escalable y que haya una organización totalmente cohesionada y que esté centrada hacia la creación de valor en esta nueva forma de gestión, ¿no? Por lo cual la gobernanza va a ser uno de los puntos muy importantes de estas patas de la nueva estructura, que va a ser toda la parte de personas, toda la parte de procesos, las nuevas tecnologías que vamos a ir implementando y la gobernanza, ¿no? Que sería un poco cómo desarrollaríamos e implementaríamos toda bueno, pues la nueva parte de estas tecnologías. Y bueno, y hasta aquí os he dado una introducción un poquito de cómo podemos hacer este observatorio, dónde tenemos qué fuentes, cómo podemos ir de las tecnologías que van a tener esa convergencia general a cómo llegamos a implementarlas en el tiempo y cómo vamos a ir monitorizándolas y cómo dentro de la organización las deberíamos ir implementando. Así que os paso un poco la palabra, pues si tenéis preguntas en estos 20-25 minutos que tenemos para que podamos hacer un debate o una serie de preguntas que me hagáis. Muchas gracias, Alberto. Justamente ahora estaba pendiente de ver si habíamos recibido alguna pregunta. De momento no hemos recibido nada. En lo que la gente se anima, simplemente comentarles que, como siempre, todo el contenido lo vamos a subir y lo vamos a poner a vuestra disposición en nuestra plataforma Ahora Sé. Lo más probable es que ya el lunes esté la presentación que Alberto acaba de hacer lista para compartir, y como siempre, en breve, en los próximos días, subiremos la grabación del webinar. En caso nadie quiera de momento hacer ningún comentario, recordar que en la última diapo que nos acaba de presentar Alberto, están disponibles sus datos de contacto para dirigirse directamente a él y poder hacerle cualquier consulta o un comentario o una reflexión sobre las nuevas tecnologías y sobre todo lo que nos ha contado Alberto, ahora. Yo no sé, Alberto, si quieres añadir algo más, reflexionar de repente sobre alguna cosa que haya surgido en el taller que se hizo el mismo día del foro, el 4 de junio, después del foro, pues como sabéis, se realizaron 4 talleres en paralelo y este fue uno de los talleres. No sé si hay alguna cosa curiosa que quisieras comentar que pudiera haber surgido, que te pudieran haber preguntado ese día en el taller. Bueno, allí hicimos diferentes equipos, ¿no? Cada uno tenía una industria y un sector, y lo que se vio realmente es lo importante de estas tecnologías, que todos lo común que había en todos es un poco la desinformación quizás y la falta de información que necesitan los equipos, porque estamos viviendo mucho esta transformación con un impacto muy del día a día, y tenemos que ese cambio de luces, ese cambio de ver esas nuevas tecnologías en la próxima década, que todavía, como veis, están en la curva, están todavía un poquito más inmaduras, pues lo que se vio es que se necesitaba pues bastante formación, ¿no? Se necesitaba bastante formación para ir entendiendo, porque claro, si ya es difícil, y lo que identificaron todos era que si ya es difícil implementar una tecnología sola, como puede ser inteligencia artificial, que realmente todo pues, estaban hablando de algunas pruebas de concepto que se estaban haciendo con la inteligencia artificial, veían claro, que no solamente hay que entender la inteligencia, sino que tenemos que entender toda la nueva parte de conectividad, tenemos que entender toda la nueva parte de blockchain, en la que, bueno, pues es un elemento nuevo, una forma nueva de trabajar, y claro, pues las compañías además que se rigen por una forma muy tradicional de esa cadena de valor que habíamos visto, el empezar a trabajar en estos nuevos ecosistemas, pues se veía un poco como lo
que ellos identificaban de reto inicial, ¿no? Decir, oye, lo primero, en nuestra fase de transformación, pues lo que nos faltaría es una parte de entender primero muy bien a nivel de organización, a nivel de equipos, es cómo van a ser estas tecnologías, cómo van a impactar, cómo se van a, qué van a aportar a los negocios para luego ver, ya una vez que las entiendo, cómo vamos a convertirlas y cómo va a ser nuestro modelo de negocio, porque al final esto lo que a todas les veía que le va a cambiar el modelo de negocio, claro, porque ya no nos basamos en aportar ese valor actualmente en ese producto, ¿no? Sino que vamos a generar unos datos, vamos a generar un servicio diferente y todo esto pues va a hacer que las compañías al final lo que van a necesitar básicamente primero es entenderlas, ver cómo las pueden implementar de una forma casi individual y luego cómo van a hacer converger en un modelo nuevo de negocio y un nuevo ecosistema que está claro que ahora mismo si nos dijéramos que para este año si tuviéramos que desarrollar esto y implementarlo pues no sería real, pero claro, estamos hablando de que de aquí a 10 años tenemos que tenerlo ya hecho y claro, si antes era implementar tecnologías como la parte social, la parte móvil que tiene un impacto y que la forma de implementarlas quizás la adopción pues nos ha llevado unos años y no era tan complicada. Estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain o toda la parte de conectividad de IoT, bueno, pues son tecnologías de mayor dificultad, ¿no? A la hora de implementarlas porque van a impactar más en el modelo de negocio, en toda la organización, en nuestra forma de crear valor y esto pues va a requerir un esfuerzo importante tanto en nuevos perfiles, reciclar algunos perfiles de la organización y luego ir en ese observatorio tecnológico que por eso era este webinar, ¿no? Vamos a necesitar de entender todas estas tecnologías que van acompañando a estas tecnologías principales, ¿no? Que son estas, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, vamos a hablar de más de 50 tecnologías que están dentro de ese paraguas, ¿no? Y cómo las tenemos que entender para qué, para que en nuestro negocio, cuáles son las que realmente vamos a implementar, cómo la vamos a combinar y cómo la vamos a desarrollar, ¿no? Entonces ahí invito, bueno, ahí es la invitación a que todas las organizaciones hagan esa reflexión yo creo que sería bueno esa reflexión y empezar a trabajar sobre todo en la parte más de formación y de ir entendiendo estas tecnologías y con un roadmap, un plan de en qué fases de aquí a 10 años voy a tener que implementarlas, ¿no? Sí, es todo un reto el solo hecho incluso de estar actualizado en todas las nuevas tecnologías, cuáles pueden ser interesantes y pueden ser replicables en tu negocio, ¿no? Vale, aquí me preguntan dónde buscaría información detallada sobre las tecnologías de las que has hablado. Bueno, en Internet, me preguntas, sí, en Internet, lógicamente, puedes encontrar mucha información. Yo realmente lo que creo es, dependiendo del nivel que cada uno tenga de estas tecnologías, buscar por Internet está bien. Al ser tantas tecnologías y al ser tan diferentes y directivas algunas, yo recomendaría en mi punto, ¿no? Porque yo lo he hecho. Yo bueno, tengo que transformar y lo primero que hago, yo lo que haría sería un curso de inmersión, quizás pagado por una organización, que puede ser como Infendo, puede ser otra, que tenga profesionales y que se dediquen sobre todo a ayudar a las empresas a transformar o a entender este nuevo entorno. ¿Por qué? Porque primero el entender las tecnologías por alguien que ya las conoce, que sabe lo que significan, que sabe lo que aportan, nos va a dar una visión de cuando vayamos a leer algo, cuando vayamos a buscar en Internet, saber lo que buscamos y entender realmente de lo que se está hablando, porque si no al final esa parte inicial de entenderlas me va a llevar mucho tiempo. Cuando ya tengo un nivel mínimo necesario, inicial, que ya las entiendo, ya puedo ir a entender mis blogs, entender bueno, los foros donde hay, ¿no? Puedo empezar a leer libros, puedo empezar porque claro, esto evoluciona mucho y todos los años va cambiando. Entonces yo ya, un poco aparte que de esa formación, también nos van a dar muchos sitios o compañías donde están trabajando y donde hay material para ir siguiendo esa evolución, ¿no? Entonces, bueno, puedes buscar en Internet, si no vas a hacer ninguna formación un poco ayudándote de alguien, está claro, lo vas a tener, pero quizás te va a costar un poco más, te digo también, porque te va a dar el esfuerzo de encontrar un sitio donde las tecnologías de las que te cuenten, pues seas capaz de entenderlas, ¿no? Porque ya digo que hay muchas que son muy disruptivas y cuesta entenderlas, no te las explican de una forma, porque además las nuevas tecnologías, casi todo el mundo, casi todas las personas que hablan de tecnologías o en muchos foros o en muchos blogs se ven muy a la parte técnica, porque realmente lo que necesitamos es ir más a la parte de negocio, ir más a entender lo que nos aporte, que cómo
cómo lo hace la tecnología, ¿no? Pues para poder entender cómo voy a aplicar primero, antes de entender la parte de tecnología. Pues tenemos alguna más por aquí. Aquí mucha información que puede ser, están muchos retos a alcanzar. Poco más, no tengo aquí ninguna pregunta. Alberto, si pudieras comentar en voz alta la pregunta para que todos los que estamos conectados podamos escucharla y ya luego poder responder. ¿Cuál de ellas? La última. No, no había. No, ponían que hay muchos retos y que era una afirmación, no una pregunta. Que Vale, muy bien. había muchos retos, que se han mostrado muchos retos a alcanzar y que, bueno, que muchas gracias por la información y que la pregunta así, lo que ha habido, así ha sido esta. Y todos más o menos dicen que está claro, que han entendido un poco el mensaje y que más o menos han entendido. Muy bien. Pues entonces, a mí solo me queda recordar que el siguiente y último webinar va a ser sobre nuevos negocios, va a ser el 12 de julio, y va a ser sobre intraemprendimiento como palanca de aceleración. Esto va a estar a cargo de Enagas. Y sin más, si ya no hay ninguna otra pregunta, simplemente me despido. Les agradezco vuestro tiempo hoy. Te agradezco muy especialmente a Alberto. Muchas gracias. Y hasta la próxima sesión que sería el 12 de julio. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.